Bienvenidos al segundo ciclo de lo que es la maratón de webinars pedagógicos de la Vicerrectoría Académica. Este segundo ciclo consta de 3 webinars. El primero de ellos es el que vamos a asistir hoy. Les pido a los moderadores que silencien a todos en la sala porque tengo mucho retorno. Ay, muchas gracias, ahora escucho mejor. Y aprovecho para decir, esa va a ser la modalidad. Vamos a estar todos silenciados de manera de no tener retorno de sonido durante la presentación de Facundo. Les pido a todos que se identifiquen con su nombre y apellido. Ahí, por ejemplo, veo un David #3 o algún otro, como esta es una actividad, Silvina #2. Esta es una actividad que, finalizada la misma, les vamos a enviar un certificado de asistencia, con lo cual necesitamos el nombre completo de ustedes, porque de la información que nos brinda el Blackboard vamos a confeccionar los certificados que van a ser enviados digitalmente junto a la presentación que el doctor Facundo Correa hoy acompañará junto a su ponencia verbal. Así que si pueden ir corrigiendo el nombre, Silvina #2. Sé que en algunos casos hay gente que se conecta con 2 dispositivos para escuchar por uno y ver por otro, está bien, no hay problema, pero si no se identifican, probablemente los contacte alguno de los moderadores de extensión para preguntarles el nombre completo por el tema que ya les expliqué, que es la emisión de los certificados. Si necesitan hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano, van a ser contactados inmediatamente por los moderadores administrativos. Esteban Zona, siempre me cuesta pronunciar tu apellido, Esteban, ahí está la vicerrectora académica, bienvenida Ariana. Esteban se va a encargar de monitorear el chat por las preguntas que puedan surgir de orden académico, las irá contestando en la medida de sus posibilidades y si él lo considera oportuno, las irá reservando para después, una vez que Facundo termine su exposición de 30 minutos, interactuar con él y en un orden, en una secuencia ordenada, ir haciéndole llegar todas las preguntas para que Facundo pueda ampliar aquellas cuestiones que surjan como inquietudes por parte del auditorio. En el día de hoy, este primer webinar del segundo ciclo de la maratón de webinars pedagógicos para docentes WAI de la universidad, lo va a conducir el doctor Facundo Juan Manuel Correa. Facundo es director de la carrera de Medicina de la sede Buenos Aires, de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad, es médico de la UBA, recibido en el año 2002, especialista en Medicina General y Familiar, con matrícula, entiendo yo, que es del Ministerio de Salud de la Nación del año 2006, profesor superior en Ciencias Médicas de la UCA 2008 y ha concluido su maestría en Educación para Profesionales de la Salud del Instituto Universitario Hospital Italiano. Dentro de sus antecedentes, los más relevantes son ex residente de Medicina General Integral me pusiste sigla, Facundo, del Hospital ZGA Narciso López de Lanús del 2003 al 2005, docente de la pasantía médico-comunitaria de la carrera Medicina UAI desde el 2005 a la fecha, director médico del Centro de Salud Ángela Palmisano de la Fundación Margarita Barrientos desde el 2005 hasta la fecha, ex orientador médico del equipo distrital de adolescencia de la Dirección de Psicología de Lanús del 2006 al 2013, docente de fisiopatología del adulto de la carrera de licenciatura en nutrición UAI desde el 2009 hasta la fecha, jefe del servicio de medicina familiar del Sanatorio Modelo de Caseros desde el 2011 a la actualidad, ex médico asociado del servicio de medicina familiar del Hospital Italiano de Buenos Aires, docente de problemática del mundo actual de la carrera de medicina UAI desde el 2016, premio APSAL 2016, Asociación de Profesionales de la Salud y los Alimentos en la categoría Asistencia Comunitaria, ex secretario técnico de la carrera de medicina y ex secretario académico de la carrera de medicina de la UAI. Facundo, hecha la presentación, el agradecimiento en nombre mío y de la vicerrectora académica por la presentación de hoy. El auditorio es tuyo, te escuchamos.
Bueno, ante todo, muchas gracias. En primer lugar, a la Vicerrectoría Académica, en el nombre de Ariana, que nos propuso para poder compartir un poco de nuestra experiencia en este día. Un agradecimiento muy profundo a Alejandro, nuestro decano, y a todo el equipo de conducción, que somos los que vamos tirando de este carro de la carrera de medicina en equipo realmente, y realmente es un placer pertenecer a ese equipo. Así que gracias a Alejandro, a Esteban, a Sandra. Y por otra parte, no quería dejar de mencionar en este agradecimiento que me ayudaron a armar un poquito la presentación a la licenciada María Romina Leardi, de la carrera de Psicología, y al doctor Diego García, docente nuestro de la carrera de Medicina, que me estuvieron ayudando en complementar y en redondear la presentación. Así que bueno, dicho estos agradecimientos, vamos a empezar con la presentación. Ustedes me dirán si se ve bien ahí. Se ve muy bien, Facundo. Perfecto. Entonces, bueno, nos vamos a centrar en el abordaje de caso como estrategia para el desarrollo en clase. Lo interesante es poder entender al método de caso justamente como una estrategia docente que no es novedosa, sino que tiene sus antecedentes allá por fines del siglo XIX, en la Escuela de Leyes de Harvard, donde los estudiantes dejan un poco los libros de texto, dejan un poco la enseñanza clásica de las leyes y empiezan a estudiar a partir de los casos. Durante casi 40, 50 años, esto se empieza a dar de esta forma hasta que alrededor de 1914, entre 1914 y 1920, también en la Escuela de Leyes de Harvard, se termina formalizando esta metodología, lo que se llama el case system o el método de casos. ¿Con qué objetivo? Con que los estudiantes de Derecho aprendan las leyes enfrentándose a situaciones reales y tuvieran que tomar decisiones, valorar las actuaciones de terceros y emitir los juicios en forma fundamentada. O sea, se pasó de un modelo donde el alumno tenía que acordarse o estudiar las leyes para ver después cómo se aplicaban, sino que hacer el camino inverso. Estudiar las situaciones y en base a eso poder emitir juicios y hacer valoraciones. Esto nos pone en una posición muy particular, que es el protagonismo del alumno. Y esto es clave en el método de casos. El alumno es el protagonista del aprendizaje. Allá por 1960, Brunner dice que es una técnica que favorece el aprendizaje por descubrimiento, que deduce principios de ejemplos o experiencias, y que el alumno formula sus propias preguntas y se las responde. Saca al alumno de un rol pasivo, de un rol de recepción de información, muchas veces en el esquema clásico o en los formatos clásicos, el docente es el que produce, es el que brinda la información y el alumno solamente la recibe. Para este paradigma del método de caso, justamente es al revés. El alumno es el protagonista, es el que guía su propio aprendizaje, es el que deduce principios a partir de los casos que se van exponiendo y va formulando sus propias preguntas y a su vez se las va respondiendo. Y esto es importante. Muchas veces la calidad de las preguntas que se vaya haciendo el alumno va a estar relacionada a la calidad del aprendizaje que va a obtener. Se caracteriza por ser un aprendizaje por descubrimiento, a través justamente de la participación activa del estudiante. El estudiante decide qué, cómo y cuándo estudiarlo. No espera que el docente le dicte. En el paradigma clásico estamos acostumbrados que el docente entra al aula, viene y dice, vamos, hoy toca hablar de aparato digestivo, no sé, medicina interna, ¿no? Yo lamentablemente voy a llevar muchos ejemplos hacia la medicina porque es a lo que nos dedicamos, pero hoy toca por cronograma hablar de patología digestiva en medicina interna. Y bueno, es lo que toca. Y el docente viene, da su tema y los alumnos escuchan, toman nota, intervienen, participan más o menos, pero
En el modelo de casos, en la metodología de casos, el alumno es el que decide qué, cómo y cuándo estudiarlo. Y va a poner prioridades también en ese orden. Por otra parte, acepta la responsabilidad en el desarrollo y en la discusión del tema. Se acerca, esto es fundamental, se acerca a la realidad de su futuro profesional. Nosotros vemos muchas veces, y también en nuestra trayectoria educativa previa, vemos que abordamos muchos temas en una forma totalmente casi in vitro, ¿no? Como en un grado extremadamente experimental, fuera de la realidad profesional y de la realidad del ejercicio profesional, y muchas veces hasta que no estamos en el ejercicio profesional no las entendemos y no las contextualizamos. El método de caso lo que hace es acercar justamente estos contenidos a la realidad profesional, a la realidad del futuro profesional. Por otra parte, los ejemplos permiten descubrir los principios que se deben estudiar. Los alumnos muchas veces preguntan, bueno, de todo esto, de toda esta clase, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que realmente tengo que estudiar? ¿Qué es lo que realmente tengo que saber? ¿Cuál es el contenido más trascendente que tengo en toda esta clase que recibí, en todos estos libros que tengo que leer? En el método de casos, el mismo alumno va a ir descubriendo cuáles son los principios en los cuales debe basarse y cuáles son los principios rectores que debe estudiar, que debe adquirir para poder seguir avanzando. Y por otra parte, algo que no es menor es que favorece la curiosidad y las destrezas que facilitan el aprendizaje. Cuando está bien implementado el método de casos, el alumno aprende a aprender. Y esto es clave, es no solamente sentarse y memorizar un texto, sino que es aprender a aprender. Favorece la curiosidad. Esta curiosidad está relacionada también con la motivación del alumno. Entonces, qué bueno que un alumno sienta curiosidad por un tema y no que aborde el tema porque está dentro del cronograma, dentro del programa de la asignatura, sino que le genere curiosidad y muchas veces vaya más allá de los contenidos que están prescriptos. Como para hacer un resumen, entonces el método de caso es un método de aprendizaje sobre una situación compleja, basada en el entendimiento comprensivo de la situación. Tiene una descripción narrativa de una situación de la realidad, de un incidente, de un suceso que envuelve una o más decisiones. Básicamente o clásicamente encontramos tres formas de casos. Uno son los casos problema o casos decisión, que nosotros en medicina lo usamos mucho. Son casos que vamos a ir fragmentando, vamos a hacer una gran presentación del caso, vamos a llegar a un punto nudo donde vamos a plantear preguntas, plantear consignas para que el alumno pueda seguir avanzando en ese caso. El alumno tiene que ir tomando decisiones en base a lo que hemos planteado. Por otra parte están los casos evaluación o los casos valoración, donde yo veo un caso completo y lo que hago es una interpretación o una valoración de lo que se ha dado en ese caso. Por ejemplo, ¿es correcta tal toma de decisión? Porque sí, porque no, pero el caso ya está cerrado y yo con las herramientas que tenga lo puedo valorar desde fuera. Y por otro lado, los casos ilustración, que son muchas veces, uno hablando con los docentes, con colegas, dice, yo enseño por casos. ¿Y qué es un caso? Bueno, damos una clase de insuficiencia cardíaca y les muestro el caso de un paciente. Eso es un caso ilustración. O sea, el caso me sirve para ilustrar, para mostrar, para ejemplificar una clase tradicional. No es justamente el centro del método de caso. Esto por ahí es lo más difundido, y uno dice, yo uso casos clínicos, pero muchas veces el caso clínico se limita a ser solamente una ilustración. ¿Cuáles son los componentes de la metodología de caso? Tiene tres elementos, o se basa en una tríada que es el sostén justamente de esta metodología. Por un lado el alumno, en segunda parte el profesor y en tercer lugar el caso. Y vamos a ir determinando y viendo algunas cuestiones de cada uno. Respecto al alumno, el alumno es responsable de su propio aprendizaje. Esto también tiene que formar parte cuando uno decide implementar esta metodología en la enseñanza,
es importante que el alumno conozca la dinámica de esta metodología. Porque muchas veces los alumnos dicen, no, el docente me mandó un libro, me mandó que lea un caso, me mandó un video, y después tengo que hacer todo yo. Después tengo que leer, hacer preguntas, y el docente no me dio clase, no. Se sale del modelo clásico donde el docente da clase y el alumno toma nota. Entonces es importante que el alumno progresivamente vaya tomando conciencia de que es responsable de su propio aprendizaje y que tiene que autogestionar su propio aprendizaje. Para Alfonso López, estos aprendizajes que conlleva el método de casos tiene varias variantes. Una son las habilidades cognitivas, no solamente en el método de casos, no solamente yo voy a adquirir un contenido, sino que voy a poder trabajar sobre todas las habilidades cognitivas que me van a llevar a que pueda adquirir esos contenidos. Por otro lado, los aprendizajes y la ampliación de conceptos, la habilidad para trabajar en grupo. Esto es fundamental. Nosotros en la vida profesional vemos cada día más, o por lo menos en la medicina vemos cada día más que el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, tiene un valor agregado, y cuando ese trabajo colaborativo es interdisciplinario, intersectorial, tiene un valor agregado muy grande. Y sin embargo, muchas veces a nuestros alumnos los tenemos trabajando individualmente. Muchas veces nuestras metodologías hacen que el alumno tenga una conducta individual, y cuando sale le pedimos que tenga una actitud de trabajo en equipo. Entonces hay una incongruencia muy grande ahí. La metodología de casos estimula la habilidad para el trabajo en grupo, para el trabajo colaborativo. Por otra parte, como decíamos, acerca la realidad, me pone en contexto, me muestra esta situación se da en este contexto. ¿Y qué pasa si cambia el contexto? ¿Qué pasa si cambia el escenario? Deja de ser o saca los contenidos, saca la información de ese tubo de ensayo que es muchas veces la forma en que aprendemos las cosas. Por otro lado, desbloquea actitudes inseguras o temerosas. Cuando nosotros estamos en el aula, pasa en lo virtual, pero también pasa en el aula presencial, que tenemos en nuestro pool de alumnos tenemos un extremo de alumnos que son muy participativos, muy extrovertidos, que son los que siempre responden, participan, inquietan. Y después tenemos un montón de alumnos que no participan, que muchas veces uno no los ve interesados, pero muchas veces estos alumnos no tienen esa participación activa porque básicamente tienen experiencias previas que les dan mucha inseguridad o les generan temor. Uno a veces tiene que entender también las experiencias previas de aprendizaje que han tenido los alumnos, donde uno ha escuchado un alumno que pregunta y un docente que responde, y esto me venís a preguntar, ¿no? Y eso, según la estructura de cada uno, puede terminar generando una actitud de inseguridad o de temor a la hora de preguntar. Otra de las habilidades que fomenta es la disposición a la escucha comprensiva. Esto de poder escuchar a alguien que disiente con la opinión mía, y sin embargo podemos tranquilamente sumar esas opiniones y llevar a una vía común. La otra clave que me parece fundamental es el entrenamiento en la autogestión del aprendizaje, que el alumno pueda autogestionar su propio aprendizaje. Esto me parece que es clave. Esta es una de las habilidades más importantes que encontramos en esta metodología de trabajo. Por otro lado, la motivación, esta motivación intrínseca que hace que el alumno tenga un incentivo para estudiar. Cuando el alumno no está motivado, el aprendizaje no se da un aprendizaje significativo. En cambio, cuando está motivado, y muchas veces esta metodología de casos hace que el alumno se interese, despierte su curiosidad, se motive, pregunte, siga avanzando, avance inclusive más allá de los objetivos de aprendizaje que hemos planteado nosotros como docentes inicialmente. Y por otro lado también, fortalecerlos en el proceso de toma de decisiones. Que el alumno no sea justamente este ente pasivo que recibe información para después reproducirla casi textualmente en un examen, sino que también sea parte de un proceso de toma de decisiones.
¿Qué agregamos respecto al profesor? Y acá es también importante el paradigma de profesor que vamos a tener en esta metodología de trabajo. Porque el profesor va a salir de esa característica, de ese paradigma clásico donde tengo un profesor que tiene un conocimiento erudito, que hace una transposición didáctica, en palabras de Chevalar, que hace una transposición didáctica para bajar ese conocimiento erudito hacia los alumnos, pero que termina siendo un protagonista de la enseñanza y que trata de mostrar su erudición y a veces con técnicas interesantes, con participación de los alumnos, pero la característica acá es que el docente va a dejar de ser el protagonista, sino que el profesor va a ser un facilitador del aprendizaje, va a ser una guía, no va a ser un actor protagónico, sino que el actor protagónico es justamente el alumno. ¿Cuál es el rol del profesor? Básicamente proporcionar instrumentos y servicios para la discusión. Lo que tiene que favorecer el profesor es la discusión, manteniendo el orden, orientando las discusiones. Cuando uno trabaja en métodos de casos y se abre la discusión entre los alumnos, si el profesor no orienta y no mantiene en orden y motiva la participación, termina siendo un debate al mejor estilo programa deportivo, programa de fútbol, ¿no? Donde yo opino una cosa y automáticamente invalido la opinión del otro, donde algunos van a participar mucho y a veces hasta enérgicamente y otros no van a participar. Entonces, el rol del profesor es justamente motivar la participación, orientando las discusiones, manteniendo el orden, correlacionando los aportes individuales. Muchas veces dos personas dicen cosas que a priori parecen ser cosas totalmente opuestas, pero sin embargo tienen puntos de intersección. El rol del docente tiene que ver con correlacionar esos puntos y con mostrarlos. Mantener un ritmo de discusión adecuado para un buen uso del tiempo de los estudiantes. Aconsejar para mantener la discusión en el ámbito ideal y mantener el interés, sobre todo, de la discusión, siempre manteniendo la autoridad, pero direccionando, usando el humor, usando distintas estrategias, para con autoridad mantener la discusión. Me interesó mucho una frase o una apreciación de Golich del año 2000 que dice que el profesor enseña mediante casos, al igual que un director de orquesta. ¿Sí? O sea, no toca ningún instrumento, no genera ningún sonido, pero sí lo que hace es coordinar el sonido de todos los demás. Saber cuándo uno se tiene que esperar, cuándo el otro tiene que ser protagonista. ¿Sí? La función del profesor justamente es esta, la del gran director de orquesta. En tercer lugar, el caso. Y acá viene, me parece, un poco el centro de lo que queremos hablar. ¿A qué llamamos el caso? ¿Qué características tiene que tener el caso? ¿Cualquier situación, cualquier historia puede ser un caso? Ese es el gran interrogante. ¿Qué características tienen que tener? Tienen que permitir aplicar conceptos teóricos y técnicos probados en la vida real. Tienen que ayudar a desarrollar las habilidades para resolver problemas y tomar decisiones. Tienen que generar participación activa y comunicación y replicar situaciones críticas de riesgo, de incertidumbre propias de la vida real. Selma Wasserman nos explica que el caso son herramientas instruccionales que abren la puerta a múltiples vías para el estudio de por lo menos un tema. La característica fundamental del caso es que tiene una naturaleza interdisciplinaria y que va a permitir abordar uno o varios temas a la vez, depende de la mirada que yo ponga sobre ese caso. ¿Cómo se diseña la metodología de casos? Según Selma Wasserman, una selección y construcción de caso, generación de una pregunta clave, trabajos en equipo, discusión del caso y seguimiento. Algo fundamental cuando uno selecciona, construye y propone un caso es el segundo punto, que es la generación de preguntas clave. Es fundamental tener una consigna clara, una pregunta clara, para que ese caso sea realmente un desencadenante de esta discusión. Porque si yo entrego un caso y digo, bueno, fíjense a ver qué les parece, lo más probable es que sea una discusión superficial. Tienen que ser realmente preguntas de orden superior,
preguntas que muevan a la discusión, preguntas que generen más preguntas. Y también establece algunas características respecto al caso, para que sea un buen caso. Una es la exactitud. El caso debe ser exacto no en términos de tener una respuesta unívoca al planteamiento, sino que tiene que ser exacto en términos de poder tener todos los detalles necesarios. Por otro lado, tiene que ser objetivo, tiene que ser claro, tiene que ser lógico y tiene que ser sensible a la importancia de los detalles, ¿sí? Por lo tanto, las características del caso, ahora vamos a andar un poquito más en eso, se basan, según Selma Wasserman, en estos puntos. Según otros autores, como Christensen y Hansen, afirman que los casos incluyen información y datos que por naturaleza son interdisciplinarios y que un buen caso es el vehículo por el cual se lleva al aula un trozo de realidad a fin de que los alumnos y el profesor lo examinen minuciosamente. Esta es una de las afirmaciones realmente que más me gustaron porque grafica perfectamente lo que es la metodología de caso. Es tomar un bloque de la realidad, un trozo de la realidad, llevarlo al aula, analizarlo, desmenuzarlo minuciosamente, ¿sí? Nosotros en la asignatura, en la carrera de medicina tenemos asignaturas como por ejemplo anatomía, donde anatomía uno toma un preparado, lo lleva al aula, lo puede ver minuciosamente, de cerca, darlo vuelta, palparlo. Digo, todo esto hace que el aprendizaje sea mucho más significativo. Por otro lado, otros autores un poco anteriores dicen que un buen caso es el que hace dudar de la especulación académica. ¿Cómo elaboro un caso? Básicamente tengo varios elementos para elaborar un caso. Uno es la recolección de datos. La recolección de datos lo puede hacer a través de la entrevista a un profesional experimentado. Muchas veces los docentes en la práctica es fundamental para nosotros en la medicina que el docente tenga una experiencia asistencial, porque esa experiencia, esa expertise asistencial hace que al haber visto un pool de pacientes muy amplio, pueda tener experiencia y pueda redactar casos muchas veces. Puede ser este uno de los puntos de partida. Otro de los puntos de partida puede ser el estudio de documentación conservada en archivos de la profesión, o sea, en nuestro caso, la revisión de historias clínicas. Cuando las historias clínicas son completas, bien confeccionadas, realmente nos dan mucha información para poder establecer un caso. También lo podemos sacar de escritos que refieren a acontecimientos personales o profesionales. El segundo punto, una vez que yo tengo todos los datos para el caso, es redactarlo al caso. Y acá hay una disquisición que me parece importante destacar. Muchos autores afirman que la redacción, que la narrativa del caso es prácticamente secundaria a los elementos que componen el caso. Sin embargo, otros sostienen que la narrativa es tan importante como el contenido del caso. Porque una narrativa aburrida, una narrativa que no sea atractiva, por más que el caso tenga mucho valor en cuanto a sus datos, lo más probable es que termine siendo un caso poco interesante y poco atractivo para poder abordar la realidad. El tercer punto es tener en cuenta algunas recomendaciones para elaborar un caso. Lo que un buen caso debe tener, por ejemplo, tiene que ser un caso verosímil. Tiene que ser justamente ese fragmento de la realidad y tiene que ser verosímil, tiene que ser provocador, tiene que ser un caso que me genere una discrepancia de situaciones, que me genere realmente, que me provoque a poder intervenir en ese caso. Tiene que ser conciso, tiene que ser cercano, pero también tiene que ser ambiguo. La respuesta al caso no es única, sino que la respuesta al caso puede ser un abanico de posibilidades. Nosotros, por ejemplo, en una de las asignaturas que dicto, que es problemática del mundo actual, establecemos muchas veces la metodología de casos y trabajamos sobre un caso donde tenemos un médico que va a trabajar como director de un centro de salud, o le ofrecen la dirección de un centro de salud, de un pueblo de ciertas características, en cierto contexto,
y que tiene que afrontar determinadas situaciones de salud, determinadas situaciones que no solamente tienen que ver con lo estrictamente médico-clínico, sino que tienen que ver con la gestión de salud. Y muchas veces, o sea, los alumnos preguntan, bueno, pero ¿qué hacemos con esto? ¿Cuál es la respuesta? Y las respuestas son variadas, no hay una respuesta única, sino que justamente la característica para un buen caso es esto de la ambigüedad. ¿Qué se debe evitar para elaborar un buen caso? Decir de más, dar información de más, omitir datos importantes, ¿sí? Muchas veces es como que, bueno, esto me lo guardo porque es el dato relevante. En realidad no tiene sentido ocultar información cuando uno arma un caso. Interpretar subjetivamente o tendenciosamente los datos, ¿sí? Tomar posición de lo que tiene que ver con los elementos del caso. Una redacción recargada, esas redacciones casi barrocas en cuanto a ser adornadas y ser revueltas y ser con mucha profusión de adornos. La narrativa tiene que ser simple, tiene que ser completa, tiene que ser atractiva, pero tiene que ser simple. Dejar datos en penumbra es algo que también se debe evitar. Datos medio como dejarlos pasar, si son datos importantes para la toma de decisiones. Y obviamente, un poquito a la anterior, tomar partido subjetivamente sobre las posiciones, sobre los elementos que componen este caso. El cuarto elemento también que es muy interesante es que cuando uno va a elaborar un caso, que va a ser un caso que tal vez lo va a usar en un curso, en una asignatura, y realmente lo quiere usar para su forma, usarlo en forma más prolongada, usarlo en forma continua, lo ideal es hacer una prueba experimental del caso, es ponerlo a prueba, es pulirlo, tomar un grupo pequeño y pulirlo, controlarlo, corregirlo, ver qué cosas son las que facilitan demasiado o limitan la discusión, qué cosas se terminan complicando, ¿sí? Hacer una prueba experimental muchas veces es de muy buena práctica. Por otro lado, otro autor, Muccielli, establece que las narraciones deben cumplir ciertas condiciones para presentarse como estudio de caso. Primero, que sean auténticas, esto un poco es resumir y es volver a lo mismo, que sean auténticas, tiene que ser una situación concreta basada en la realidad, tiene que ser una situación problemática que provoca un diagnóstico o una decisión, tiene que tener una orientación pedagógica para hacer una orientación que puede proporcionar información y formación en un dominio del conocimiento de la acción. Y por otro lado, tiene que ser una situación total, es decir, que incluya toda la información necesaria y de todos los hechos disponibles. Siguiendo con el caso, debe poder generar preguntas críticas que deban requerir una reflexión inteligente, tienen que ser preguntas de orden superior. De nada sirve un caso donde las preguntas son lineales y son fáciles de responder en términos de interpretación del texto. Es importante sacarse esto de la cabeza, de que la pregunta tiene que ser una pregunta que me lleve a la reflexión y no puede ser que me lleve a solamente interpretar el texto. Una de las dinámicas que se puede usar es la de trabajos en pequeños grupos, es muy recomendable, hacer interrogatorios sobre el caso, la enseñanza de la discusión, las actividades de seguimiento o el debriefing que intensifica la necesidad de saber. El debriefing es volver a dar una vuelta más sobre estos interrogantes que van surgiendo para poder llegar por último a las conclusiones. Colbert y Desberg establecen algunas fases para el estudio de un caso más simples, simplificadas. Una es la fase preliminar, donde yo voy a presentar el caso. El caso puede ser un texto, el caso puede ser una imagen de video, puede ser un audio, puede ser una situación, puede ser cualquier recurso. No necesariamente tiene que ser un caso redactado, a veces puede ser un caso en video. Esta fase preliminar es la presentación del caso. La presentación del caso conlleva no solamente el caso, sino la consigna con la que voy a analizar, con la que voy a ver ese caso. La segunda parte es la fase eclosiva o de explosión,
donde inicialmente con los saberes previos de los alumnos se va a empezar esta gran discusión y de interpretaciones y de subjetividades que se empiezan a poner en juego ante el desencadenante del caso. En la tercera etapa es la fase de análisis, donde justamente vamos a tratar de volver y disminuir estas subjetividades para poder empezar a crear un análisis que exceda esta subjetividad y que pueda empezar a tener un razonamiento más profundo en base a estos interrogatorios de orden superior. Y por último, la fase de conceptualización. O sea, a partir de esta discusión, de estos interrogantes, vamos a empezar a conceptualizar, vamos a empezar a generalizar leyes a partir de este caso. Como conclusión, y creo que ya más o menos estoy en tiempo de lo que tenía para exponer, me parece importante esto. Primero, el rol del estudiante, observar el rol del estudiante que lo pone en el centro del aprendizaje. Nosotros como docentes lo ponemos al alumno en el centro. Y el alumno también tiene que ponerse en el centro de su aprendizaje. Este cambio de paradigma es un cambio que hay que también hablarlo con el alumno. O sea, yo no puedo venir y de golpe en un grupo de alumnos que normalmente están acostumbrados a recibir clase expositiva, donde viene un docente, 2 horas, muestra una clase y se va. No puedo pretender que de golpe yo empiece a aplicar esta técnica y que el estudiante sea autogestivo. El estudiante no va a estar desorientado. Entonces, hay que acompañar al estudiante para que justamente sea autogestivo. Ahora que lo bueno es que cuando el estudiante logra el control de su propio aprendizaje, no va a tener límites. O sea, va a estar disponible para poder seguir avanzando e inclusive va a extralimitarse muchas veces a los contenidos puestos por el propio programa. Esto de desencadenar la motivación, la curiosidad del alumno es el punto clave. El segundo punto es el rol del docente. Alejar al docente o que el docente baje de esta situación o de esta imagen, de este paradigma donde el docente es el que sabe, el que baja la información, o sea, toma este conocimiento erudito, lo procesa en esta transposición didáctica y lo muestra. El rol del docente es totalmente diferente, es un docente facilitador del aprendizaje. Lo que hace es mediar entre el caso y el estudiante. Lo que hace es dar las herramientas, es guiar, es moderar, pero no es bajo ningún punto de vista bajar la información. Y por otro lado, las características. Como estuvimos viendo y profundizando, el caso tiene que tener ciertas características, pero con la experiencia, con el aprendizaje, con las fuentes de información que vamos teniendo en nuestras prácticas profesionales, recordar esto de que el caso es una porción de la realidad llevada al aula virtual, al aula presencial. Pero me parece que lo más importante es esto, entender que el caso es justamente esta fracción de la realidad que la quiero llevar al aula para poder analizar minuciosamente, para poder desarmar, deshilachar en el aula y poder realmente lograr un aprendizaje significativo. Bueno, Facundo, si te parece, yo te voy abriendo algunas de las preguntas que fueron surgiendo por las diferentes vías. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Vamos con la primera que hace Laura Andrea Leal. Ella pregunta si la aplicación de este método de enseñanza es bien recibido en los alumnos de los primeros años de las carreras, según tu experiencia. Sí, es un paradigma, podríamos decir, de aprendizaje, y lo importante justamente cuando empezamos con los alumnos es que entiendan la metodología. O sea, así como nosotros como docentes tenemos que entender la metodología, el alumno también tiene que entender la metodología, porque clásicamente, tradicionalmente todos venimos seteados con este modelo. El docente es el que enseña, el alumno es el que escucha, aprende y después va a repetir en el examen. O sea, normalmente me parece que este es el paradigma con el que venimos marcados. Creo que si repasamos nuestra historia como estudiantes ha sido siempre esto.
Entonces, es importante porque muchas veces nos pasa, nos está pasando actualmente a nosotros como equipo de gestión, muchas veces con la modalidad de aula invertida, donde el alumno es una de las formas que toma también protagonismo en su aprendizaje, y muchas veces los alumnos dicen, no, pero me dio un texto, me dio 2 preguntas y no me dio clase. O no me explicó. Entonces, uno tiene que entender que esto tiene una dinámica, que después tiene un segundo encuentro donde se va a interpretar lo que se trabajó, pero es un trabajo justamente de todos los actores. Me parece que los alumnos, y sobre todo cuando le empiezan a encontrar el gustito a lo autogestivo, a que yo mismo puedo manejar y puedo dosificar cómo aprender, qué es lo que quiero aprender, si quiero aprender más, me parece que para el alumno es valiosísimo. Vamos a la segunda pregunta que nos hace acá Andrea Federico y pone, buenas tardes, ¿podrían presentar algún ejemplo, por favor? Quizás algún ejemplo, aunque sea cortito, práctico, de en qué te basarías para seleccionar el caso y algunas de los tips que les darías a los que comienzan en esto. Sí, un caso que yo particularmente es uno de los que más me gusta y que a veces va variando, lo usamos en una asignatura, yo soy profesor junto con Diego García de problemática del mundo actual, donde en la carrera de medicina, donde por ejemplo nosotros planteamos una situación que es una situación real, porque de hecho le pasó a un colega, esto de decir, ¿de dónde saco la información? Saco una información real de un colega que, terminada su residencia en Medicina General y Familiar, le tocó ir a un pueblo de la provincia de Buenos Aires, de 400 kilómetros alrededor de la capital de la provincia de Buenos Aires, donde llegó y le dijeron, bueno, a partir de ahora usted está a cargo de la salud de toda esta población, ¿no? Esta es la gente que vive acá, vive tanta gente, esta es la distribución geográfica, usted tiene que gestionar los recursos. Bueno, ¿cómo va a gestionar los recursos? ¿Qué necesita? ¿Una ambulancia, un helicóptero, un tomógrafo? Necesita más centros sanitarios, necesita una enfermera, necesita 5 pediatras, necesita 5 gerontólogos. Bueno, esto lo que nos hace es, primero, ponernos en una situación real y con todos los conocimientos que nosotros tenemos de salud pública, de gestión hospitalaria, poder tomar decisiones. Y en la práctica, después cuando uno va viendo, esto es algo que no es una pregunta y una respuesta, sino que es un proceso donde uno va reflexionando con los alumnos, bueno, ¿qué les parece? La primera iniciativa del alumno es decir, bueno, no, voy a construir un hospital, pongo 2 tomógrafos, un helicóptero, bueno, sí, pero, y uno ve la cantidad de consultas que tiene el sistema, cuántos habitantes tiene, qué posibilidad de haber consultas graves, qué posibilidad hay de atender, cómo es la pirámide de población, voy a necesitar atender más chicos, más adultos. Todas estas variables se empiezan a poner en juego y muchas veces los alumnos terminan trazando planes, la consigna es trazar un plan político, una estrategia política sanitaria para ese pueblo, y es interesante ver cómo esas políticas sanitarias son de lo más variadas. Y sin embargo, todas cumplen con la normativa y todas cumplen con las expectativas para llevar salud a esa población. Bien. Siguiente pregunta Sandra Sieri, ¿cómo se hace con los alumnos que les cuesta participar? ¿Qué recomendás? Bueno, esta es la pregunta del millón. Esta estrategia lo que hace es mejorar, aumentar la motivación. Muchas veces los alumnos no participan justamente por una falta de motivación, no tiene un por qué participar. En estos casos, cuando el alumno empieza a ver que esto es autogestivo y que va a regular su propio aprendizaje, muchas veces empieza a participar. También lo interesante es dar espacios para el diálogo y otra ventaja que tiene esto es que no hay respuestas correctas o incorrectas. O sea, esto no es que decís esto y es una barbaridad y esto es lo correcto, sino que son distintas miradas del mismo caso. Entonces esto por ahí relaja un poco más
la situación y en general hace participar más a los alumnos. No quiere decir que todos vayan a participar tampoco, porque de hecho en otras estrategias participativas, como es el aprendizaje basado en problemas, muchas veces pasa que el alumno tampoco participa. Pero en general la participación es mayor que en la clase tradicional, ¿no? En el modelo de clase expositiva. Bien, seguimos. Tenemos acá una pregunta de Marisol López, muy interesante, sobre todo en estos tiempos, que es cómo llevar esta metodología al aula virtual y cómo intervenir en las discusiones de los alumnos. Te pregunto puntualmente haciendo hincapié en la supervisión, Facundo. Esta metodología, porque lo ideal obviamente fue descrita con supervisión en persona, activa, y una supervisión muy presente. ¿Cómo la llevarías a esa semi-supervisión o también alguna alternativa que fuera totalmente asincrónica? Sí, acá hay dos cosas. En primer lugar, los tiempos entre cada una de estas etapas son variables. O sea, uno puede trabajar sobre un caso en una clase o puede trabajar sobre un caso en un mes. Digo, depende cuáles son los objetivos de aprendizaje que uno persigue y cuáles son las actividades que uno va planteando con respecto a este caso. Respecto a la supervisión de las interacciones entre los alumnos, hoy en día por distintas plataformas, inclusive por, bueno, Y Online Ultra, por cualquier otra plataforma, uno puede participar de la discusión de los grupos, muchas veces en forma asincrónica, ¿no? En un foro, uno puede ver qué opina, puede abrir un foro y decir, bueno, a ver, esta es la consigna, cómo participa cada uno, y uno entrar cada 2 o 3 días y moderar y guiar y decir, bueno, a ver, ustedes están discutiendo mucho esto, pero en realidad tendrían que guiarse más por este lado. Uno puede moderar, no necesariamente en forma sincrónica. En el contexto del aula y en la presencialidad, por ahí la forma sincrónica es más fácil, pero en la virtualidad me parece que las formas asincrónicas, a través de un foro, se pueden dar. Bien, sigo. Pregunta también Pablo Gabrieli, si es posible trabajar sobre algunos casos que por ahí están colgados en la red o que están compartidos en recursos compartidos. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo harías el control de calidad? Sí, yo por ahí, mi experiencia pasa más por el caso en medicina, ¿no? El caso clínico. Y me parece que más que el caso colgado en la red, yo creo que el tema de la cercanía, del contexto, es fundamental a la hora de hacer lo propio al caso, ¿no? Esto de que decimos de decir, bueno, yo tuve un paciente con estas características, no es lo mismo que agarrar un paciente que por ahí tiene mucho más contenido y es más florido, pero es un paciente de otro país, de otro contexto, de otra situación, a decir, bueno, yo tengo este paciente en este contexto, fue paciente mío y me pasó esto. Me parece que tiene más valor eso, que el paciente, por más ideal, el caso que sea más ideal que esté en internet. Me parece que yo volvería a lo concreto, lo tangible, lo que el alumno pueda percibir. Si le pasó a él, me puede pasar a mí. ¿Cómo administrarías la dificultad en cuanto a la complejidad de los casos? ¿Arrancarías por cosas simples, prevalentes? ¿Arrancarías por cosas complejas? ¿Las alternarías? ¿Por qué? Todo esto depende de los objetivos de aprendizaje que uno tenga con el alumno, o sea, o con el grupo de alumnos. O sea, la pregunta parte de qué es lo que quiero, cuál es mi objetivo de aprendizaje. Y en base a eso diseñaré un caso con menor complejidad o con mayor complejidad. Si yo quiero un caso para discutir en una clase, voy a elegir en general un caso más simple. Si quiero un caso que sea el hilo conductor de una unidad dentro de la asignatura, voy a usar un caso más complejo. Bien. Aquí hacen otra pregunta con respecto a la evaluación de la metodología. Preguntan si hay algún marco de metodología o modalidades para evaluarla. Y te agrego una segunda parte, es si esto, aparte de ser una estrategia de clase, puede ser alguna estrategia puntual de evaluación pensada como sumativa o formativa.
Sí, y esto es importantísimo también. Muchas veces es decir, bueno, yo evalúo por casos clínicos, por método de casos, evalúo así. El tema es cómo di la clase. Si yo di una clase o mi trayecto de la asignatura es clase expositiva, lo sumo a alguna participación de los alumnos, y después pongo un caso para, para examen, me parece incongruente, o sea, no hay congruencia entre la metodología de enseñanza y la metodología de evaluación, que es una de las claves. ¿No? Esto es lo que muchas veces pasa. En algunas asignaturas, yo o sea, docentes que voy, veo y dan un PowerPoint, explican un tema, se van, y después la evaluación es un caso clínico. Yo tengo un paciente que viene con esta característica, ¿qué hago? Ahí hay una incongruencia en la evaluación. La evaluación no es congruente con la forma de enseñanza. Entonces, me parece que es válido cuando yo la metodología que uso es esa. Y Bien. la otra pregunta, no sé si la respondí o no sé, No, me no, no, perdí. la respondiste. Te quería preguntar una cosa más que acá preguntaban. Eh, Preguntan, esto me parece muy interesante por el tema de la metodología en sí. Preguntan por qué el caso no tiene en general preguntas más cerradas de correcto o incorrecto y sí tiene lugar algunos grises más que tienen en su conformación. No entiendo del todo. Espera que me están apareciendo pop-ups de la... No puede tener soluciones más concretas como de correcto, incorrecto, sí, no, en las consignas del caso. Porque justamente lo que yo estoy buscando acá es, o lo que persigo, mi objetivo de aprendizaje es poder adquirir un conocimiento, pero a través de otra vía y no necesariamente del blanco-negro, sí o no, verdadero o falso. Sino que, insisto, por lo menos en la medicina, cuando uno tiene un caso clínico, eh, es más, y uno hace un consenso de expertos, lo más probable es que de 10 expertos, los 10 no coincidan en el diagnóstico, en el manejo diagnóstico, en el tratamiento, siempre va a haber variantes, ¿no? Ujú. Por lo menos en las ciencias médicas vemos esto. Y muchas veces en la formación de los futuros médicos, lo que hacemos es todo lo contrario, verdadero o falso, sí, no, blanco o negro, cuando en la práctica justamente no es tan así. De hecho, día a día lo vemos a esto, o sea que y a los que no son médicos les pasa cuando van al médico y dicen, no, tal médico me dijo una cosa y tal otro me dijo otra, que muchas veces no son cosas antagónicas, digo, más allá de que alguno pueda cometer un error, no son cosas antagónicas, sino que es dos miradas de lo mismo, dos enfoques de lo mismo, bajo dos paradigmas diferentes, pero que muchas veces no están contrapuestos. Y esto pasa mucho, entonces el entrenamiento en esto, el método de caso sirve mucho para el entrenamiento en razonamiento clínico, donde yo voy a tener una situación, problema, y voy a elaborar con todos los elementos que tengo un razonamiento clínico, voy a poder tomar decisiones. Y esa decisión, ¿está bien o está mal? Bueno, va a estar bien o está mal en términos que sea correcta y probablemente si lo comparo con 10, 20 personas más, no va a ser la misma de las otras 20. Bien, correcto. Te pregunto también, en términos de lo que ocurre en el aula, acá por un lado preguntan cómo hacer para interceder si las discusiones no son cordiales entre los alumnos, si sugerís algo para alguna recomendación para prevenir ese tipo de situaciones. Bueno, pero esto es, a ver, cuando la discusión, esto también es importante, como en otras estrategias, como es, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, el ABP, es importante, previo a este tipo de actividades, es clarificar los roles y clarificar las condiciones y términos para esta actividad. ¿Sí? Porque si no, sí, termina siendo una discusión de café, ¿no? Y no es la idea, no es el espíritu del método de caso, es la discusión de café. Entonces, sí es importante clarificar los términos, las condiciones
en los que se va a hacer la discusión, y el moderador, el docente, el rol del docente justamente tiene que ver con eso, en poder bajar por ahí el que está más encendido, poder estimular al que está más apagado, poder muchas veces mechar el humor en el medio para poder bajar los ánimos y sobre todo conducir, porque muchas veces la discusión se termina yendo en detalles y no se va al centro de lo que se quiere discutir. Bien. En cuanto en la pluralidad de las opiniones y de los distintos razonamientos mientras se resuelve el caso en el grupo, dos preguntas. La primera, ¿cómo valorás o cómo sugerís valorar o evaluar el trabajo en equipo? Y la segunda, ¿cómo sugerís enfatizar sobre la potencialidad de las decisiones? O sea, si las distintas opiniones en cuanto a la decisión que van a tomar tienen el potencial de generar algún mal y aprovechar ese momento de aprendizaje. Bien, la primera, vamos de vuelta. Dijimos entonces la primera sobre en la pluralidad, digamos, de la interacción del trabajo en equipo, ¿cómo sugerís evaluar el trabajo en equipo? Paro ahí, después te digo el resto. Bien, la evaluación en esto básicamente pasa por lo que yo tengo que establecer, como en cualquier evaluación, son cuáles son mis criterios de evaluación. Qué es lo que quiero que mis alumnos aprendan y cómo voy a evaluar ese aprendizaje. Entonces, si una de las competencias que yo quiero evaluar es, o una de las habilidades que quiero evaluar es la relación, la negociación, la comunicación, bueno, evaluaré en base a eso cómo el alumno se desempeña, cómo se comunica, cómo plantea sus puntos de vista, si lo fundamenta o no lo fundamenta. Me parece que la evaluación, esto tiene mucho de evaluación formativa, ¿no? Esto tiene mucho de evaluación de seguimiento, de proceso. Correcto. Y la segunda pregunta... No, y la segunda era, en base a las decisiones que van saliendo y las discusiones, en las discusiones de casos por los alumnos, a veces esas decisiones tienen connotaciones graves, si las lleva uno a la vida real. ¿Cómo sugerís enfatizar esos aspectos? No, y esto muchas veces sale de la misma discusión del grupo. O sea, las conclusiones salen de la misma discusión del grupo. El docente lo único que hace es conducir, es moderar, es hacer que esto se dé de una forma armónica, pero las conclusiones van a ser propias de lo que determine el grupo, ¿no? Obviamente después uno como docente va a contrastar esto, por ejemplo, con la bibliografía, ¿no? Con sugerir una bibliografía, con llegar a la conclusión del tema. Por ejemplo, no sé, estamos discutiendo un paciente con enfermedad de Chagas, bueno, pues después vamos a ver qué dice la bibliografía y ahí terminaremos un poco redondeando la idea de cómo es el tratamiento, por ejemplo, de un paciente con Chagas. Ese es un poco el cierre que se hace después. Acá tengo una un poco más difícil para nosotros. Pregunta Fernando Manzano, ¿cómo se haría para trazar un paralelismo con el método de investigación en ciencias sociales? ¿Cómo sería, perdón? Él pone, quería consultarle de cómo trazar un paralelismo con el método de investigación en ciencias sociales. No, lo que estamos viendo acá, sí, el método de caso en la investigación es una cosa. Acá estamos viendo el método de caso como método, como estrategia didáctica. No sé realmente cómo se podría trazar un paralelismo en eso. Nosotros acá lo estamos viendo en virtud de estrategia didáctica. Bien, aquí pregunta el profesor Sebastián Merena, pone, ¿es de importancia el ritmo de aprendizaje que tiene que proponer el alumno o es compartido con el docente? Bueno, esto es una de las grandes discusiones que por ahí aparecen en nuestros tiempos, ¿no? Otra vez nosotros en alguna charla de gestión del equipo de medicina, una de las cosas que nos planteamos es siempre esta, cuál es el ritmo de aprendizaje, cómo uno va evaluando ese aprendizaje.
nosotros tenemos una forma casi cronológica de aprendizaje, ¿no? O sea, nosotros decimos, bueno, en primer año aprende esto, en segundo año aprende esto, y muchas veces el alumno puede aprender más rápido, lo puede aprender más lento. De hecho, hay un concepto nuevo, relativamente nuevo, en esta materia, que son justamente las cepas, ¿no? Que no me ponen tiempo, sino que me ponen hitos de aprendizaje. Perdón. Sí. No, y lo que digo es, el alumno es el protagonista, el alumno, obviamente con ciertos condicionamientos o con la propuesta del docente, va a ir alcanzando el aprendizaje en su momento. Pero obviamente no puedo dejar el aprendizaje libre, suelto, y que el alumno aprenda cuando quiera, sino que obviamente esto tiene que estar dentro del contexto del plan de estudios. O sea, en una universidad, en una carrera superior, tiene que estar dentro del marco del plan de estudio. Acá pregunta Gustavo Valentín, ¿cuáles serían los criterios de evaluación del caso, puesto que las respuestas son variadas? Sí, con respecto a eso, bueno, instrumentos de evaluación, por ejemplo, hay muchos. Hay un instrumento de evaluación que es muy interesante, que se usa mucho, por ejemplo, para el posgrado, que es el test de concordancia de Scripps, que es un test que, por ejemplo, ante un caso clínico, yo doy respuestas o voy tomando decisiones en base a ese caso clínico, y las respuestas no están bien o están mal, sino que están proporcionalmente más acertadas o menos acertadas. De hecho, el test de concordancia de Scripps es un test que se establece con un buen número de expertos que opinan sobre el tema, y justamente esto, ¿no? O sea, yo digo, bueno, tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, el mejor tratamiento que le puedo hacer es tal. Los expertos, cada uno de los expertos va a decir un tratamiento, y en base a eso se cuantifican las opciones, podríamos decir. Entonces, me sirven como parámetro. No hay no hay respuestas que estén totalmente bien, no hay respuestas que estén totalmente mal, sino que hay como escalas. Este es uno de los instrumentos que muchas veces sirve para evaluar. Bien. Últimas dos que tengo aquí. Pregunta Elvio Raúl Ramos, ¿cómo te resultó el cambio de roles donde los alumnos construyen el caso para que otros alumnos lo resuelvan? ¿Cómo? Perdón. Me imagino que se refiere a cómo resulta el cambio de roles cuando el alumno es el que diseña el caso para que lo resuelvan sus pares. Eso es lo que entiendo de la pregunta. Claro, lo que pasa es que ojo, que el armado del caso es bastante laborioso, o sea, tiene toda una técnica armar el caso, y por eso también hay que después probarlo inclusive. No sé si es lo más adecuado que el alumno escriba un caso para sus propios pares, ¿no? De hecho no lo hemos hecho nunca eso. Sino que el caso justamente es un texto ya narrado, pensado, con un objetivo de aprendizaje determinado por el docente. Bien. No sé si había alguien más que quiera levantar la mano para hacer alguna pregunta aparte del chat. Esteban, propongo que tengamos unos 15 minutos con micrófono abierto para que puedan preguntar libremente, y a lo mejor aquellos que no vieron perfectamente respondida su pregunta o quieren repreguntar tengan la oportunidad de hacerlo ahora. Muy buenas tardes, un gusto haberlos escuchado. La pregunta, en caso de el estudio de casos, ¿no? En la cual dan unas consignas bien características, yo preguntaba si usando una imagen es posible también estimular al alumno a que también pueda aplicar esto de aprender, interesarse y motivarse. O sea, establecer en lugar de la narrativa de un caso una imagen. Esa sería la pregunta. Usar una imagen como un disparador del aprendizaje.
Está bien, sí, yo no me lo imagino, por ejemplo, en las ciencias médicas. Yo lamentablemente estoy sesgado por las ciencias médicas, pero por ejemplo me imagino que en una disciplina como puede ser el diseño gráfico, puede llegar a ser una estrategia válida. Digo, que a partir de un dibujo empiezan a surgir un montón de cuestiones, de interrogantes, de intervenciones, que en las ciencias médicas sería bastante, o por lo menos ahora no lo pienso como poder establecer un caso a través de una imagen, pero por ahí en otras disciplinas sí. Y el método de caso es importante porque es interdisciplinario y se puede aplicar a cualquier disciplina. Yo por ahí me centré más o me fui más hacia lo médico porque es en lo que nosotros tenemos más experiencia. Claro, entiendo. Decía, por ejemplo, en las imágenes de desastres o accidentes, en donde el alumno puede poner en práctica todo lo aprendido. Una mezcla de simulación clínica con también el aprendizaje basado en la evidencia. Sí, ahí por ahí el caso es más, como decíamos hoy al comienzo, en esta clasificación de caso problema o caso decisión, es por ahí más un caso ilustración, ¿no? Me ilustra, me da la imagen de una determinada situación. Me parece que no es un caso decisión, pero podría llegar a verse, yo creo que sí. Yo creo que entraría dentro de lo que es caso descriptivo, cuando uno dice, bueno, vemos tal tema y como descripción tengo esta imagen, este caso clínico, este video, pero sigue siendo parte de la descripción. Ah, bien. Muchas gracias. No, por nada. Cristina Margarita Rosa Hofkamp, ¿podés abrir el micrófono? Así haces tu pregunta. Sí, buenas tardes. Realmente muy interesante la explicación. En lo personal vengo aplicando el método de caso. Yo enseño en abogacía y en la carrera de martilleros y a veces el punto que dificulta es cuando los alumnos no leen previamente el material y queremos tratar de dar el caso, pero necesitamos el estudio previo de ciertos contenidos, ¿no? Quizás, no sé si es tanto una pregunta, si esto suele pasar también en otras áreas, que creo que sí, porque a veces encargamos la lectura de material previo, se dificulta que lo hagan, esta es la realidad a veces en la práctica, y preparamos un caso y si lo queremos desarrollar en la hora de clase, necesitamos también dar tiempo para la búsqueda de la información o contenido, ¿no? A veces me suele suceder eso, no sé si quizás más una reflexión y compartirla, a ver si también cómo poder solucionar esto, ¿no? Cuando a veces no logro que hayan leído el material previo, por lo cual, si quiero desenvolverlo solamente en una o dos clases, voy a tener que dar tiempo para esa búsqueda. Sí, bueno, esto me parece que también es un poco signado por el paradigma educativo universitario, que esto de que decía yo hoy, del profesor enseñando, el alumno escribiendo, ¿no? Esto de que el alumno tenga que leer previamente para después tener una actividad integradora, muchas veces no se da por esto, porque el alumno dice, bueno, no leí, voy a ir y me lo van a explicar en clase. Y muchas veces la estrategia del docente no es esa. Muchas veces un paso previo a esto es, me parece, el alumno siempre tiene saberes previos, siempre hay conocimientos previos, que pueden o no ser del rigor que uno necesita para establecer la discusión, pero a veces por ahí plantear el caso y trabajar con esos conocimientos previos, o sea, aunque sean conocimientos previos del campo de lo popular y de lo banal, por ahí es el primer escalón para después pasar a leer la bibliografía y sí seguir avanzando, me parece. Gracias. Bueno, ¿me escuchan? Buenas tardes. Yo utilizo mucho, hace muchos años, el método de casos. Lo que pasa es que, bueno, hasta en psicología, en medicina, van a tener un parcial con un caso clínico que no tiene nada que ver, pero sí es de cualquier especialidad, pero tienen que poner ellos cómo sería el enfoque del médico hacia ese paciente según el modelo médico y según la relación médico-paciente. Y parece que no, pero se consolida el conocimiento. Ellos tienen que tener los conceptos incorporados para plasmarlos.
en el caso clínico. Por eso también sirve para evaluación. Lo que pasa es que antes de analizar un caso, tienen que tener todos los contenidos conceptuales y además uno tiene que hacer demostración didáctica de cómo se analiza un caso en clase e ir progresivamente, ¿entienden? Pero es bárbaro. No cabe duda que como estrategia o como instrumento de evaluación es válido. Lo que decía es que es válido en términos de que sea también un reflejo de lo que fue el aprendizaje. O sea, si yo tengo una asignatura donde la metodología fue continuamente la metodología de casos, puedo evaluar con metodología de casos. Digo, lo que me parece incongruente, porque lo que tiene que haber es una congruencia en la evaluación. Y otro punto importante es que el alumno conozca el instrumento con el que se lo va a evaluar, porque esto también es fundamental. Sí, sí. Uno tiene que evaluar lo que el alumno aprendió. Exacto. ¿Y cómo lo aprendió? ¿Y cómo lo aprendió? Porque no puede dar un tipo de clase y después tomar una evaluación que no tiene relación. Tal cual. Bien, Marcela Agostini, ¿tenías levantada la mano? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás, Marcela? ¿Cómo va Facundo, Esteban, Alejandro, todos? Un saludo, Ariana. En verdad, bueno, felicitarte porque la exposición fue muy clara, muy precisa, y los comentarios y los aportes que fueron haciendo en cada una de las preguntas hacían reflexionar acerca de la práctica y del uso cotidiano. Es verdad, nosotros estamos un poco sesgados en la mirada desde la medicina, pero fui escuchando muchas opiniones y me detuve en estas como para compartir. Cuando hablaban en los que más participan o en los que no participan, también a veces la discusión de un caso, la presentación de un caso permite que se desarrollen otras habilidades y hace que la participación sea diferente a la que estábamos acostumbrados. Y genera un entorno en la clase completamente diferente. Al principio puede haber un rechazo a lo desconocido, o a lo no convencional o a lo no habitual, pero a lo largo del tiempo se va generando un espíritu de colaboración. Y es fundamental el rol del docente, como un docente que contenga, que acompañe, que tutorice el avance de cada uno de ellos. Es un gran desafío también porque hace que uno deba prepararse de una manera diferente, deba planificar la clase de una manera diferente y administrar los tiempos. Pero a lo largo del tiempo uno va viendo los aspectos positivos que este modelo de enseñanza y de evaluación, como toda situación, tiene, y creo que da muy, pero muy buenos resultados. Sí, claramente es una inversión en cuanto a poder entender y comprender y empezar a poner en juego la metodología. Tiene que ver con también integrar a los alumnos a estos y hacerlos conscientes de cuál es la metodología y qué características tiene, pero yo creo que a largo plazo y sobre todo, bueno, en la medicina lo usamos bastante y se ve bastante, realmente logra un aprendizaje significativo. Yo creo que vos dijiste la palabra recién justa, es una inversión a largo plazo. Quizás en las primeras veces uno pueda quedarse como con una sensación de manos vacías o pensar que no dio buenos resultados, pero a lo largo del tiempo uno tiene que esperar a que pase el tiempo y que tanto el docente como el alumno y el conjunto, que son entre todos, como dijiste, caso, docente y alumno, cuando ese triángulo de alguna manera empieza a funcionar y empiezan a relacionarse entre los tres. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marcela. No, por favor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Puede levantar la mano o abrir el micrófono?
Bueno, muy bien, Facundo, la verdad que considero que ha sido un privilegio escucharte, ha quedado clarísima la presentación, te agradezco muchísimo. Les cuento a todos que la presentación del doctor Correa va a estar disponible, ya la tengo en mi poder y la voy a enviar junto con el certificado digital por mail a todos ustedes. Y el seminario de hoy va a estar grabado, de hecho está siendo grabado y va a estar en la web. Los invito a ver el canal de YouTube de la universidad, después les puedo hacer llegar el enlace también, donde tienen los webinarios del primer ciclo, los 4, y en un término de 4 o 5 días hábiles van a estar también subidos esto, de manera de ir incrementando el acervo de videos que la Vicerrectoría Académica ha puesto a disposición del claustro docente para acompañarnos y apuntalarnos en este proceso de reconversión del aula presencial al aula virtual que todos estamos viviendo y que como docentes sin lugar a dudas ha sido estresante, desafiante, sorpresivo y muchos adjetivos calificativos más que podemos agregar. Bien, le cedo la palabra entonces a la vicerrectora académica que va a hacer una contextualización de la presentación que ha hecho el doctor Facundo Correa en el contexto de la UAI. Ariana. ¿Me escucha bien? Porque tuve que cambiar el celular. Bien. Fuerte y claro. Quiero felicitarlo a Facundo, es un lujo. La verdad que es un placer escuchar a una persona, primero, con tanta claridad de la dimensión pedagógica del rol, porque uno puede tener excelentes médicos, abogados, ingenieros, comunicadores sociales, dirigiendo carreras profesionales, pero es muy importante la dimensión pedagógica del rol de quien conduce. Y Facundo ha dado una evidencia clara y contundente de su dominio pedagógico en la docencia de la medicina. Así que, ante todo, mi reconocimiento y no voy a decir sorpresa, pero sí alegría al escucharlo en su presentación. En relación a la presentación, básicamente reflexionar con los que quedaron en esta última parte de la reunión sobre lo que significa formar profesionales hoy, ¿no? O sea, formar profesionales para un contexto tan incierto, tan versátil. Fíjense lo que estamos hoy atravesando y todo lo que esto conlleva en términos de aprendizajes, desaprendizajes y reaprendizajes. Con lo cual la vida es absolutamente dinámica, no hay una forma exclusiva ni excluyente de abordar el proceso de adaptación, progresión, desarrollo y crecimiento en el ejercicio de un rol cualquiera este fuere, y mucho menos en el rol de la formación de profesionales que tienen que ser sujetos no solamente de desarrollo personal, sino también sujetos promotores de un desarrollo social. De ahí digo que el gran desafío que hoy nos convoca como docentes es pensar en una formación, en una relación dialéctica del sujeto con la sociedad. Creo que cualquier tipo de metodología que aporte a formar a los estudiantes en una relación donde ellos se sientan sujetos de transición, pero a su vez estén abiertos a la transformación que ocurre a medida que interactúan con el. Y cuando hablo del medio no solamente hablo del contexto como espacio físico, sino también como espacio integrado por otros actores que con su subjetividad condicionan la manera en que nosotros comprendemos la realidad, ¿no? Ese encuentro sociocultural constituye cada vez que nos comprometemos en un grupo, en un equipo de personas a trabajar en torno a un problema, un caso, una situación. Siempre hay un conjunto de expectativas, percepciones, conocimientos previos que se ponen en juego y condicionan la mirada que vamos a desarrollar sobre ese objeto de tratamiento. Y donde entiendo yo que en un contexto formativo, formal, como es el ámbito universitario, debe buscar las mejores mediaciones culturales, las mejores mediaciones físicas que contribuyan a que los alumnos se acerquen de una manera significativa. Creo que indudablemente el caso, como dijo aquí nuestro disertante, problematiza, y hoy problematizar es una manera
interesante de comenzar a invitar al alumno a autogestionar su proceso formativo. Algo que les cuesta a los docentes, pero también a los alumnos, ¿no? Porque Facundo lo dijo en alguna parte de su presentación, ¿cuántas veces invita a los alumnos a resolver casos bajo lógicas inductivas o a debatir, y los alumnos dicen, bueno, pero no dio clase, ¿no? Entonces, cuesta en general romper con ese formato tradicional de transmisión lineal de contenidos, de propósitos formativos centrados en aquello que el otro tiene para transmitir, empezar a construir en forma operativa sobre problemáticas prevalentes en los campos profesionales el conocimiento. Creo que esta construcción ecológica del conocimiento es un gran desafío que hoy convoca a la educación toda y en particular al sistema universitario. Sin duda, lo que hoy se habló también de cómo esto se resuelve en la virtualidad es otra cuestión que está asociada a las competencias digitales que no todos tenemos, ¿no? No todos hemos desarrollado de la manera calificada este contexto hoy aquí nos exige. Pero en cualquier caso, todos somos capaces de aprenderlo. Otra vez dijo Marta Liberinsky, se lo robé, dijo, las canas están subestimadas, ¿no? Nunca es tarde para aprender. Creo que nos tenemos que comprometer todos para que este contexto tan complejo resulte una oportunidad en relación al desarrollo de competencias digitales tan necesarias hoy para enriquecer nuestra manera de trabajar en las aulas. Y por supuesto, me convoca a referir a lo que la UAI les ofrece hoy a los profesores, que es Blackboard, su plataforma en Ultra, que es una plataforma como cualquier LMS sistémica y que les da un montón de recursos, no solamente la videoconferencia, un montón de recursos para trabajar en forma personalizada con los alumnos. Los conversatorios dentro de las actividades, los test, por supuesto las videoconferencias, pero también los grupos asincrónicos que se pueden generar dentro del aula en la medida que siempre está abierta. Entonces, hoy creo que el campus que les ofrece la universidad lo van a explorar a medida que les da un montón de oportunidades para trabajar y acompañar a los alumnos en este proceso de construcción colaborativa de su aprendizaje. De eso se trata, ¿no? Ser consistentes respecto de aquello que enunciamos como profesores y aquello que efectivamente ejecutamos en las aulas. No alcanza con decir lo que creemos que habría que hacer, sino, bueno, jugarse, ponerlo a prueba y aprender en la acción permanente del rol que supone una actualización, una revisión constante a la luz de las retroalimentaciones que hacen los alumnos y también a la luz del avance del conocimiento y del desarrollo social que nos impone replantearnos y revisar nuestras maneras de enseñar y aprender. Yo les agradezco su compromiso, les agradezco que hoy estén acá porque porque quieren seguir aprendiendo y a esta altura del año y con tanta complejidad que nos ha el desarrollo del ejercicio de la docencia, es meritorio encontrar que tantos profesores siguen interesados en progresar. Gracias, Esteban. La verdad que siempre es un placer compartir con ustedes estos espacios. Sé que les agregué una complejísima que tienen, encima dos autoridades bastante nobles en su rol, así que están muy comprometidas en resolver, en avanzar, en desarrollar, en innovar. Gracias a los dos. Gracias, Luis, por ser tan buen compañero de trabajo, siempre tan solidario con la Vicerrectoría Académica, de verdad que lo valoro. Bueno, y gracias a todos los profesores que nos acompañaron en este webinar. Y mañana los esperamos en el webinar a presentar el director de la carrera de Administración de Empresas, no sé si está acá. En cualquier caso, es una muy linda presentación donde mostrar dentro de la forma institucional cómo correlacionar actividades asincrónicas y sincrónicas sin perder la cohesión de la clase. Creo que va a ser un muy buen webinar también para escuchar otra mirada, otra perspectiva, otro tema. Y bueno, este es el formato de avances pedagógicos que queremos desarrollar durante este año, ¿no? Capacitación en servicio y a partir de buenas prácticas. Gracias a todos, que tengan una buena. Gracias por seguir acompañándonos en estos desafíos que es enseñar en contextos de pandemia. Luis, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Este es el cierre. Esteban, Facundo, una tarea impecable, como dijo Ariana. Nos vemos mañana a las 17 horas en el webinar que va a conducir Martín Olivar, que está aquí con nosotros, levantó la mano cuando Ariana lo consultó, y es parte de este ciclo que busca acompañarlos en este proceso que, como ya dije, nos ha sorprendido a todos. Buenas tardes y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias.